Bienvenidos a esta presentación del libro Orígenes y Evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Me acompañan en esta mesa, empezando por mi izquierda, Santiago Luzán Meléndez, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es decir que en un momento determinado ha sido profesor mío en alguna ocasión en la universidad, ¿cierto? A mi derecha tenemos la magnífica presencia de don Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, y justo a mi izquierda nos acompaña hoy el autor de la obra, Salvador Miranda Calderín, economista, abogado, historiador y director de la cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos acompañan otras autoridades que iré mencionando en el transcurso del acto, pero yo, sin más, voy a empezar por otra de las autoridades que nos acompaña en este acto y al que le doy la palabra para comenzar el mismo, al excelentísimo, el magnífico rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Rafael Robaina. Tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estar aquí me emociona, sinceramente, porque no había estado nunca sentado en este salón, siendo además un ciudadano de Las Palmas de toda la vida. Gracias por la invitación y gracias sobre todo a los autores. Queridos todos, autoridades, veo por ahí mis predecesores, rectores y demás. El día de hoy, pues, es una presentación de un libro, tiene un prologuista y tiene un autor, y tiene al señor Rafael Fernández. Seguramente van a entrar en aspectos más técnicos, ¿no?, de lo que contiene la obra y lo que será, porque vienen varios números, varios volúmenes después de esta. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de que su autor, Salvador, me la haya explicado a mí directamente. La verdad es que me ha apasionado, porque a mí la historia de Canarias es una cosa que me agrada, este aspecto económico o cualquiera de ellos. Entonces, yo no voy a entrar ahí. Yo simplemente quisiera resaltar lo que me parece que es de justicia en el día de hoy, que es la figura de Salvador Miranda y lo que ha significado para la Universidad de Las Palmas y lo que ha significado, lo que está significando la misma cátedra del REF, ¿no? Una cátedra que de destacar. Tengo aquí a mi lado a Mario Romero Mur, que es el círculo de empresarios que la dota, el trabajador incansable que representa a Salvador, y otros compañeros y compañeras de la universidad que aportan su conocimiento a este tema, ¿no? Sucedió en 2012 un hecho que ahora ha cobrado actualidad, por aquello de que los canarios hemos pasado a ser algo realmente relevante en la política española y que hemos tenido la oportunidad al menos de hacernos oír. Y según me contó el propio Salvador, en julio de 2012 se preparaba un grupo de no solo él, sino está también por ahí Sonia Mauricio, a los que he podido distinguir, y si pierdo alguno más, que me disculpe. Preparaban un informe sobre la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias, cuando sobreviene la necesidad. Esto se presenta en julio de 2012, les decía, y en primavera, la primavera justo antes, la necesidad de elaborar para el Gobierno de Canarias, a los efectos de poderlo negociar de alguna manera, al menos un resumen, y este resumen ha, digamos, derivado en que tengamos las universidades un papel recogido ya en el nuevo texto del régimen económico fiscal de Canarias, por lo cual, y destaco, por ejemplo, se dice ya en su artículo 22 bis que se incluirán medidas para incrementar, en relación a las universidades me refiero, su competitividad y focalizar los esfuerzos en investigación e innovación. También se dice en otro de sus artículos que la Administración General del Estado deberá tener en cuenta la condición de las universidades canarias como centros a través de acciones o programas específicos, lo cual viene a significar a las universidades, y entiendo con esto que son las universidades públicas, que son los únicos instrumentos que, yo no me canso de decirlo, tiene esta sociedad para el desarrollo
económico y, si se quiere, para el cambio definitivo en nuestro modelo económico, es decir, en definitiva. Hoy nos citamos aquí para la presentación de un libro que es de carácter histórico, pero quería yo sacar un aspecto del funcionamiento de esta cátedra que a lo mejor podía pasar desapercibido en el día de hoy y que ha significado o está significando mucho para las islas y en particular para la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es justo que así lo haga. En el mismo volumen se destaca que el autor, el Salvador, es un profesor distinguido de nuestra universidad, y esto a veces se añade como notas a un currículum. En este caso, yo personalmente, que tengo la oportunidad de hacerlo, quiero resaltarlo porque su contribución es real y sigue siendo real, no solo en su trabajo en la cátedra, sino en todo lo que ahora yo, el nuevo rector, estoy recibiendo de él sus sugerencias y sus comentarios hasta el otro día que lo despedimos de un instrumento que teníamos en la universidad, porque su papel lo entendía yo que ya había tenido lugar, que era nuestra empresa RIC, por la cual durante el periodo del mandato de Manuel Lobo se construyó nuestros edificios, los servicios administrativos. Salvador Miranda Calderín tiene, que es lo que quiero para finalizar, no solo el tiempo suficiente para deleitarnos con estas obras de carácter histórico, sino además una aportación técnica a nuestra sociedad y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que, insisto, era justo que yo en el día de hoy les destacara a todos ustedes. Nada más. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente del Círculo de Empresarios de Las Palmas, entidad patrocinadora de la cátedra del REF y de la edición que hoy se presenta, don Mario Romero Mur. Sí, hola, buenas noches a todos. La verdad que para nosotros es un orgullo estar no solo en este marco institucional, sino en este momento histórico, porque supone un hito importante para lo que es la historia del devenir de Canarias. El apoyo del Círculo a esta iniciativa ha sido desde el primer momento. Entendemos que el régimen económico y fiscal forma parte del ADN de los canarios y, lamentablemente, es una institución, como bien dice tanto el autor como don Santiago Luxán, que es quien hace el prólogo del libro, que recomiendo encarecidamente porque es un prólogo excepcional, es una institución en la que el desconocimiento por parte de la sociedad y de los empresarios es muy grande. Hay que impulsar. El REF forma parte de nuestra historia, ha sido nuestro recorrido histórico y fiscal y es nuestra razón de ser que ha permitido nuestro desarrollo económico y social de Canarias y el cual hemos vivido de forma intensa. El REF está de moda porque se ha actualizado recientemente, lo cual es una ventaja y va a suponer un impulso más a nuestro desarrollo económico. Insisto en el desconocimiento, invito al rector, invito a las autoridades y a la sociedad en general a aprovechar este instrumento, este trabajo que de manera filantrópica ha realizado el doctor Salvador Miranda Calderín, viejo amigo de la infancia, que es un instrumento de trabajo excepcional. Desde luego no es un libro para leértelo en una tarde, es un instrumento de trabajo, como he dicho anteriormente, para que lo impulsen y que nos sirvan para introducir nuestra realidad histórica y fiscal en la sociedad, en la universidad y en el mundo académico en general. Simplemente felicitar a Salvador Miranda Calderín y a su equipo. Sabe que cuenta con el apoyo del Círculo de Empresarios, que estamos encantados de apoyar iniciativas de este tipo y que nos tendrá siempre a su lado. Muchas gracias. Pasamos a la mesa.
Le doy la palabra a don Santiago Luzán Meléndez, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, buenas noches a todos, dignísimas autoridades, Salvador, y a todos ustedes, amigos y amigas. La presentación de un libro, entiendo que hay que tener en cuenta tres aspectos básicos. En primer lugar, hay que señalar el contexto en el que se escribe la obra, es decir, el trasfondo de nuestro tiempo que hace que este trabajo tenga interés para todos nosotros. En segundo lugar, hay que hablar del autor, diríamos, y sus circunstancias. Es decir, hay que referirse al encaje de este trabajo en la vida profesional y académica de Salvador Miranda Calderín. Y finalmente hay que referirse a la obra, a su contenido, a su significado. Voy a seguir este orden en la exposición que les voy a realizar. Empezaremos por el contexto, y el contexto, lógicamente, es el hecho insular. El primer apunte que nos ayuda a entender y contextualizar la obra es que estamos en Canarias. Parece de perogrullo, pero hay que decirlo. Estamos en Canarias. Recordemos que la Constitución española de 1978 eleva el hecho insular a la categoría de elemento con relevancia constitucional. Recuerden ustedes el artículo 138.3, que termina diciendo, bueno, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad y acaba, o termina diciendo, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Y en su artículo 141.4 señala que en los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. Bien, pero no es solamente la Constitución española, estamos hablando de 1978, sino también un proceso al que no es ajeno la dinámica europea en la que estamos. Al año siguiente, en 1979, la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de la Unión Europea crea la Comisión de Islas. Los objetivos de esta comisión son claros. Podríamos resumirlos en tres. Urgir a las instituciones a que presten especial atención a las islas, teniendo en cuenta las dificultades permanentes derivadas de su insularidad. En segundo lugar, urge a las autoridades a que implementen políticas adaptadas a esa condición y, al mismo tiempo, que promuevan la cooperación interregional entre islas, especialmente en las materias directamente relacionadas con la condición de su insularidad. De todas formas, es conveniente no olvidar que, a pesar de que los inconvenientes ligados a la insularidad pueden ser atenuados, las islas seguirán siendo islas. A pesar de que los medios de transporte pueden paliar los efectos del aislamiento y la ultraperificidad, la periferia seguirá siempre alejada del centro. A pesar de que programas específicos pueden tener en cuenta factores singulares de las regiones insulares, estos factores seguirán existiendo. Como enfatizó la declaración de la 32ª Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, Chipre, 5 de noviembre de 2012, el permanente aislamiento, esto que estoy diciendo ahora nos es a todos conocido, pero hay que repetirlo cuando se está tratando de contextualizar la obra de Salvador, el permanente aislamiento y la distancia que nos separa de los principales centros de actividad de la Unión Europea y en nuestra total dependencia del transporte marítimo o aéreo para el traslado de mercancías y viajeros, el reducido tamaño de nuestros territorios y de nuestra población, les estoy leyendo una declaración oficial, y en muchos casos la escasez de recursos naturales, las consecuencias de todo ello son evidentes. Una base económica limitada, un mercado reducido, una gran dependencia de la importación,
falta de competitividad de muchas de nuestras industrias, un coste elevado de los servicios públicos, un acceso limitado a cualquier tipo de ventaja. Todo ello, finalizo esta cita larga, reduce nuestra capacidad para atraer tanto a personas como a empresas y frena nuestro ritmo de desarrollo. Sigo todavía contextualizando la obra de Salvador. ¿Cómo se percibe la realidad histórica? Me gustaría empezar señalando la fascinación que en toda sociedad existe por el conocimiento, por la indagación sobre los orígenes de esa sociedad. Esta necesidad de contar con un relato histórico de larga duración, puesto que nos estamos remontando a la conquista del archipiélago, siglo XV, contrasta con el tiempo rápido y fugaz de redes sociales, Twitter, Facebook, discursos políticos que buscan entrar en esas redes sociales del que en nuestro tiempo nos ofrece muchísimos ejemplos. Por ejemplo, recuerden la metáfora de Lot y de sus hijas, que al mirar hacia atrás se convierten en estatuas de sal. Sin ir más lejos, fue parte del argumento del ministro de Guindos en la Comisión sobre el Banco Popular en el Congreso de Diputados hace unos días. Guindos nos estaba diciendo que no hay que convertirse en estatua de sal, que no hay que mirar hacia atrás. O los discursos de los políticos que señalan que solo hay que mirar hacia adelante. Se lo he oído decir a Rajoy estos días. Esta visión contrasta con el uso que también se hace de la historia para legitimar un determinado discurso. No tengo más que ir otra vez a la moción de censura que hoy se ha terminado para que ustedes recuerden que varios de los intervinientes han recurrido al relato histórico para justificar su intervención. En este ejercicio de contextualización me gustaría añadir una última cuestión, y es que no se puede avanzar si no se mira hacia atrás, si no se supera la tiranía del presente y el cortoplacismo, podríamos decir, o la visión de corto plazo. Este es, a mi juicio, el encaje de la obra de Salvador Miranda que hoy presentamos. ¿En qué contexto se realiza la obra? Mi respuesta, en cierto modo, la ha dicho el rector, es que es en el seno de la actividad universitaria, puesto que el libro es la primera entrega de ese amplio proyecto que, junto a un grupo selecto de profesores universitarios, está construyendo desde la Cátedra de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que efectivamente coincido que es una gran aportación que dirige él mismo en la Universidad de Las Palmas. Y es que la universidad, las universidades, son, o en todo caso diría yo, eran, ámbitos específicos para pensar. Son portadoras de las tradiciones y del conocimiento profundo. Deberían ser, escriben David Hermitage y Joe Gouldy en un reciente libro que se llama Manifiesto por la Historia, cuya lectura les recomiendo, deberían ser centros de innovación, donde se realizara la investigación, y esto que digo a lo mejor puede sonar mal, sin tener en cuenta el beneficio inmediato ni la aplicación rápida. Si la universidad adopta un criterio empresarial, no digo que no se deba gestionar bien, buscando resultados en el corto plazo, desaparecerá la investigación en el largo plazo. Y esto del largo plazo es un mantra que es necesario recordar. El largo plazo es el discurso de los historiadores y el que se nos ofrece en este proyecto de Salvador Miranda, que aspira a construir un relato del REF desde los orígenes, sin duda alguna, uno de los hilos conductores que vertebra la construcción del discurso histórico sobre la creación, desarrollo y estado actual de la sociedad canaria. Es decir, si a alguien le piden
un hilo conductor para explicar la historia de Canarias, estamos pensando en el régimen económico y fiscal. Si ustedes, como yo, en estos momentos estamos todos metidos, consultan la página web del Gobierno de Canarias, pueden leer, y me parece que en este caso concreto está hecho con acierto, una definición conceptual de lo que es el REF y de lo que es el REF histórico, que es lo que aquí nos ocupa. Bueno, entraremos ahora en la segunda parte de mi intervención, que es hablar de, como diría Ortega, del autor, el autor y sus circunstancias. Brevemente, ya se ha dicho, señalaré que Salvador Miranda es doctor en Historia. Tuve el orgullo y el honor de dirigirle esa tesis doctoral sobre los pozos de la nieve, que le hizo todavía incrementar más su pasión histórica. Es doctor en Historia y asesor fiscal de reconocido prestigio. En esta entrega y en este proyecto que comienza, ha sabido aunar sus dos vocaciones, la de historiador y la de experto en materias fiscales. Recordemos que su inquietud universitaria le llevó a ser durante muchos años en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad profesor asociado a tiempo parcial, como profesional de reconocido prestigio, que explicaba en sus clases la Reserva de Inversiones Canarias, materia en la que, sin duda alguna, es uno de los grandes conocedores de nuestro archipiélago y, como ha dicho el rector, de la que se benefició la institución universitaria. Una aplicación forzada, desde mi punto de vista, por parte de nuestra universidad de la Ley Wert le obligó a dejar la enseñanza, pero a través de la creación de la cátedra REF hemos podido recuperarle para la actividad universitaria y de eso debemos congratularnos. Forma parte, además, del grupo de investigación G9, Historia, Economía y Sociedad de la propia universidad, y su labor como investigador en el ámbito de la asesoría fiscal, digo como investigador, es también ampliamente reconocida. Ponencias, discursos, artículos sobre estas materias. Y paso ya a la tercera parte de mi presentación, a la obra, a su contenido, a su significado. Empezaré diciendo que esta obra fundamentalmente es una indagación sobre el marco institucional en el que se mueve la sociedad canaria, es decir, lo que llamaríamos las reglas del juego. En este caso concreto, he hablado de la larga duración porque el discurso que va a construir, estamos en la primera entrega, es intentar realizar un relato histórico de la historia del REF. Hemos tenido oportunidad en un programa de televisión reciente de ver cómo este ejercicio, además, se puede divulgar y con nivel. Bien, pues como decía, el marco institucional del nacimiento y constitución de la sociedad canaria, que podemos definir como un intenso y largo proceso de interacción entre los aborígenes canarios y los conquistadores castellanos. ¿Cuál es la importancia del REF histórico? Pues en el desarrollo posterior, esa primera piedra, cuando hablamos de REF histórico, va a tener una influencia decisiva y, por lo tanto, va a marcar, aunque las circunstancias posteriores se vayan modificando, con el crecimiento de la sociedad canaria, la vida entera de las islas que forman el archipiélago canario. Este proceso, que se inicia con la integración de Canarias a la Corona de Castilla, en este caso concreto estamos hablando de una horquilla cronológica que iría desde 1478 a 1526, puede ser visto y debe ser visto también como un referente cultural de primer orden para explicar los avatares posteriores. Como decía, Salvador se ocupa de los orígenes. Hemos señalado las fechas. La recurrencia que se realiza a los orígenes es un recurso de cabecera, insisto, siempre necesario. El discurso de Salvador da comienzo con el proceso de construcción del REF histórico que tiene lugar entre la concesión del privilegio o franquicia, él ha preferido mantener el término antiguo, franqueza, de Gran Canaria, en el 87, siglo XV,
por el que se exoneraba del impuesto de alcabalas a esta isla y la generalización, homogeneización y perpetuación de un almojarifazgo, arancel aduanero, con un tipo del 6%, mucho más reducido que el que se aplicaba en otros territorios en las 3 islas de Realengo, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Después de un proceso diferenciado, se homogeneiza el sistema fiscal. El contenido se refiere, el contenido de este primer volumen, trata solamente de la hacienda real en los siglos XV y XVI y deja para un segundo tomo, que creo que ya está hecho, porque Salvador va a una velocidad de vértigo, el ámbito de las haciendas locales. No obstante, es preciso señalar que la obra restringe su enfoque al campo de los ingresos y que no se ocupa, aunque en algún caso proporciona pistas, de los gastos de la monarquía católica en el territorio insular. No podemos determinar entonces, después de su lectura, y esa insatisfacción es importante que quede, porque cuando uno lee una obra y la obra es buena, siempre se quiere más y se hacen más preguntas, no podemos determinar, insisto, después de su lectura, qué parte de esos ingresos revertida de modo directo sobre las Islas Canarias. Como escribíamos, como hemos tratado de decir, hay que estar muy atentos y no caer en el error de pensar en una carga fiscal muy aligerada por la exención tributaria. Recordemos además que junto a la Hacienda Real convivían en nuestro archipiélago la Hacienda Señorial, muy limitada en las islas a las que nos estamos refiriendo, las de Realengo, pero presente en las otras, y sobre todo la Hacienda de la Iglesia. Especialmente, la Hacienda de la Iglesia tiene una dimensión general en el conjunto insular a través de la recaudación del diezmo. El objetivo del libro, como decía, es proporcionarnos, de modo que tengamos que estar ensamblándolas continuamente o entrando de una parte a otra, nos ofrece 2 lecturas. Una primera lectura es la organización de la hacienda inicial de Canarias y una segunda es la recepción de estas exenciones fiscales en lo que podemos denominar fuentes narrativas. Con el fin último de contextualizar el nacimiento del REF, que el autor cree que es una institución incomprendida, se construye un discurso histórico que nos debe permitir comprender el régimen de exenciones que aparecen como el conjunto de medidas que los reyes católicos implementaron con el objetivo principal de favorecer la actividad económica que hiciese posible el poblamiento, hoy diríamos sostenible, de las islas. El meollo del libro es enfrentar además al lector, como decía antes, con un doble ejercicio. De un lado, la organización del aparato hacentístico, colocando en primer plano a las instituciones locales, los representantes del poder real, los gobernadores, los concejos, los regidores, los arrendadores y, algo menos, los almojarifes. Y de otro, como también he indicado ya, la recepción del sistema tributario en las fuentes narrativas. En la primera de las lecturas que se nos ofrecen, después de una reflexión histórica que trata de introducirnos en el proceso de incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, centrándose principalmente en Gran Canaria, el autor, haciendo uso de los principales escritores que han estudiado los problemas de la hacienda, de los siglos XV y XVI, así como de fuentes impresas, completadas, y esto también hay que decirlo, con sus propias búsquedas en los principales repositorios, los que guardan documentación referente a Canarias, nos ofrece, como decía, un panorama casi exhaustivo de la Hacienda Real en Canarias. Yo discutía con él y digo ahora que puede ser discutible la organización en capítulos de la obra, pero básicamente encontramos organizada de modo riguroso las rentas que gravan la actividad interna, tercias reales, moneda forera, salinas, conchas, y aquellas que gravan el comercio exterior, la exportación de la horchilla, los quintos, la imposición real sobre el vino, pero sobre todo el almojarifazgo, que constituye la parte más importante de la obra y en la que el autor
aporta mayor documentación de archivo. De esta lectura aprendemos la enorme dificultad de gestionar este instrumento en el que los concejos están siempre presentes, unas veces de modo ejecutivo y otras atentos a obtener las mayores ventajas para la institución local cuando la renta se arrienda a particulares que normalmente van a ser arrendadores nacionales, de fuera de las islas. Miranda se preocupa de recopilar información sobre el valor del almojarifazgo y corroborar las tendencias de la economía canaria a través de este valioso indicador que nos muestran una segunda mitad del siglo XVI ascendente en la que se está viendo un cambio del equilibrio insular a favor de Tenerife a finales de siglo. La segunda lectura, la recepción en la narrativa histórica del hecho especial canario, es a la que me voy a referir en estos momentos. Es decir, la reflexión o la acogida de las exenciones fiscales que primero podemos calificar de excepcionales por los motivos relacionados con la conquista y el nuevo poblamiento y después especiales cuando en 1510, 1528 respectivamente se transforman en permanentes, convirtiéndose en un rasgo estructural de la integración de Canarias en la realidad nacional hasta 1852. Por lo tanto, un larguísimo recorrido. Estas características especiales de Canarias, ligadas a un mercado interno con un sistema de gravámenes especial, por lo menos hasta la implantación del estanco de tabaco en 1636, que a la larga se convierte en la principal contribución insular a los ingresos nacionales, han llevado al autor a indagar sobre su recepción en la narrativa histórica. Las libertades comerciales, ligadas a las exenciones fiscales desde el momento de la conquista y a las especiales relaciones con el mercado americano, se convertirán ya en nuestros días en el eje de explicación de la historia de Canarias. Yo pongo siempre el ejemplo del que podemos considerar el primer libro de Historia Económica de Canarias de José Mateo Díaz, que fue profesor de Geografía Económica de la Escuela de Comercio aquí al lado. El autor, como decía, hace un despliegue espectacular para el caso de Gran Canaria que ordena cronológicamente. En este material aparecen las crónicas de la conquista, las crónicas castellanas, que pueden ser entendidas en sí mismas como documentos narrativos de la conquista, como fuentes que debemos estudiar asociadas al contexto en que fueron escritas. Dado que el carácter y la forma en que se escriben estos textos, es lógico, y él así se lo plantea, que no aparezcan referencias explícitas en este primer momento al régimen fiscal. Estoy ya terminando, Igualmente, la promesa real de no enajenar el territorio conquistado es una fórmula que se repite en procesos de conquista anteriores. En cualquier caso, Miranda identifica las líneas virtuosas de las referencias de la exención en un eje formado por una serie de historiadores que todos conocemos: Abreu Galindo, Núñez de la Peña, aunque restringido a Tenerife, y los Viera y Clavijo y Millares Torres. Si consideramos que la historiografía insular académica comienza con la llegada de Serra Ràfols a la Cátedra de Historia de la Universidad de La Laguna, estamos en 1927, a partir de ese momento hay que situar la reflexión histórica sobre el tema que nos ocupa. Nombres como De la Rosa, Romeu de Armas, Ladero Quesada, Andar Vallejo, Viña Brito, Lobo Cabrera, al que tendríamos que añadir además a Sonia Mauricio, y muchos más, constituyen la nómina que ha ido construyendo la historia de los orígenes del REF histórico. Junto a ellos, Miranda no se olvida de obras antiguas de historia de Canarias, de textos jurídico-administrativos y, sobre todo, de una abundante publicística. El resultado llega a abrumar. Es mucho más medida, sin embargo, la información que recoge sobre Tenerife y La Palma. Y concluyo. El autor reafirma al final, o podemos de su lectura reafirmar, que el origen histórico del REF está presente entre nosotros,
forma parte destacada de lo que hoy llamaríamos patrimonio inmaterial de Canarias. Salvador ha construido una obra no para leer de un tirón, como se nos ha recordado antes, sino para que pueda ser abierta según la multiplicidad de intereses que puedan tener los lectores. Una obra que ha sido estructurada tratando de mantener los pasos que el propio autor, y en esto sería también modélico para ver cómo se hace un libro, ha tenido que ir dando para articular su investigación, no huyendo de las reiteraciones, hay muchas, pero en un libro tan grande ayudan al lector a no perderse. A ello contribuye también un glosario de términos que figura al final del texto y una bibliografía, como he insistido, bien organizada. Estamos ante un cuaderno de trabajo, en el sentido más noble del término, que todos los interesados por la historia de Canarias tendremos que consultar. Mis felicitaciones al autor, a su familia que le tiene que aguantar, a toda la sociedad canaria receptora de esta importante obra que hoy presentamos. Muchas gracias. Tiene la palabra don Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Buenas tardes, señor alcalde, un placer. El autor, Santiago, encantado. Y, por supuesto, mi rector, ahora explicaré por qué. Y, pues, el que fuera mi diputado favorito, también explicaré por qué. Es una gran satisfacción el estar aquí, el poder compartir, pues, estos momentos con todos ustedes. Como se pueden imaginar, pues los recuerdos y las circunstancias se amontonan hacia mí, no solamente por el REF, sino por volver, digamos, a este Salón Dorado, donde pues toda mi actividad jurídica durante mucho tiempo se desarrolló en este barrio. Siempre recuerdo al viejo abogado, hoy, José Rafael, con su famoso poema que decía: calle del Espíritu Santo, a un lado los legados, al otro los pecados, ¿no? Que era la circunstancia que él escribía. Bien, señor rector, sigo siendo profesor de la Universidad de Las Palmas, en una magnífica tarde que recuerdo que fue el 30 de septiembre del año 1996. El rector Rubio dijo: ¿cómo arreglamos este tema? Yo tenía que marcharme a otros cometidos en Madrid. Suspendemos tu contrato. Y mi contrato como profesor asociado sigue suspendido desde el año 1996. Yo creo que ya no voy a reclamarlo, pero, en fin, de todas formas, las circunstancias jurídicas siempre recordaré, no obstante, y para mí es una de las grandes satisfacciones, no solo en el ámbito jurídico, sino al ver cómo esta ciudad ha cambiado desde que surge la Universidad de Las Palmas, al ver cómo este tipo de libros se producen en ese marco intelectual. Conservo el borrador del Real Decreto de creación de la Universidad de Las Palmas. Siempre oculté mi autoría intelectual junto con otros profesores porque no era el momento procesal oportuno, pero hoy efectivamente tengo que reconocer que por encargo del señor Olarte pues contribuimos en la redacción de aquel. Yo creo que fue la última vez o la única vez que me he manifestado en mi vida, ¿no? Por motivos obvios, ¿no? Pero sí recuerdo verme por la calle 1 de Mayo, no sé si entonces todavía era General Franco, cantando aquello de Universidad para Las Palmas, y ahora sí. A Mario Romero lo vi un día sorprendido en el Parlamento de Canarias, cuando yo presidía la Junta Electoral de Canarias. Por una serie de rebotes de la vida apareció a recoger su acta de diputado y allí pues nos conocimos, y la verdad es que es una gran satisfacción verlo al cabo de casi 20 años convertido en todo un prócer empresarial de esta ciudad, que obviamente pues me satisface mucho que encima tenga estas veleidades intelectuales y lógicamente financie con el círculo de empresarios este tipo de actividades. Conocí mucho a tu padre, al padre del alcalde, ¿no? Era un abogado serio, abogado culto, abogado progresista, abogado de izquierdas, que a los jóvenes magistrados nos hacía mucho pensar. Discutíamos mucho, yo intentaba llevarlo por el terreno de que el que se aleja del centro pierde, pero él tenía, digamos, otros planteamientos jurídicos quizá mucho más acertados que los mismos. Por tanto, como ustedes ven, es una gran satisfacción encontrarme con todos ustedes, pero sobre todo encontrarme con Salvador otra vez,
que me persigue y ya consiguió que hace unos 5 o 6 años le prologara su magnífico manual sobre la RIC. Yo quiero hoy volver a decir muchas de las cosas que en ese prólogo está escrito, porque en cuanto al contenido del libro, algo diré también al final, pues ya Santiago Luzán, con mucha más autoridad histórica que yo, lo ha puesto de manifiesto. Yo quiero volver a lo que siempre he dicho y quiero otra vez más reivindicarlo. El régimen económico fiscal de Canarias no es un privilegio, es un punto de partida, es un principio básico esencial, es un elemento político estructural del archipiélago canario que arranca y que hunde sus raíces en un determinado momento histórico que por el tiempo y por otras circunstancias se nos va olvidando, pero que, como veremos, es esta circunstancia histórica la que nos permite reivindicar su vigencia actual, que, como veremos e insistiremos, en modo alguno tiene las características de privilegio. Por eso, el empezar una obra como la que Salvador pone encima de la mesa con esa reivindicación histórica del REF, yo creo que justamente lo que se pretende, como ya ha dicho quien me precede en el uso de la palabra, es justamente tratar de fundamentar en las raíces de la historia algo con una vigencia y una proyección de futuro esencial. No olvidemos que otras comunidades autónomas de este país tienen otros mecanismos fiscales en sus relaciones con el Estado que, sin duda alguna, son mucho más beneficiosos que el propio régimen canario. Por tanto, tenemos que romper esa idea, eso que dice el propio Salvador cuando dice que es una institución incomprendida y que es una institución incomprendida porque no hemos sabido explicarla. En consecuencia, yo creo que esa explicación histórica que se pretende del mismo es lo que nos va a permitir enfrentarnos en el futuro, en el marco del ordenamiento jurídico español y europeo, con una potencialidad y una exigencia como la que se utiliza en el marco de otras comunidades autónomas. Decíamos que no estamos en presencia de privilegio fiscal alguno por diversos motivos. Primero, porque el régimen económico fiscal de las Islas Canarias supone e implica la consolidación de un largo arrastre histórico de dificultoso recorrido, yo diría y añadiría hoy un gran desconocido hasta el momento, en la configuración política y actual de las Islas Canarias. En segundo, porque, como ya ha puesto de manifiesto Salvador, sin duda, constitucionalmente cuenta con un claro respaldo definitivo de la Constitución de 1978. Y, en tercer lugar, porque ha tenido una evidente admisión y unas posibilidades de evolución en el marco de la Unión Europea. Por tanto, cuando la Comunidad Autónoma de Canarias sigue pidiendo la modernización y la vigencia del REP, desde una perspectiva política a una perspectiva económica, sin duda alguna estamos en presencia de algo que se consagró jurídicamente en la ley que lo reguló por primera vez allá en el año 1972. Pero es claro que no se está, por parte de Canarias, solicitando una ventaja o una discriminación fiscal en relación con el resto del territorio español o europeo, sino que simple y sencillamente se está reivindicando la adaptación al momento actual de su legalmente reconocido y regulado, constitucionalmente convalidado e históricamente consolidado, peculiar y genuino régimen fiscal. Partimos, pues, de una realidad que nos ha conducido la historia reciente y la Constitución de 1978 con tanta fuerza y contundencia que la propia Unión Europea no ha tenido más remedio que aceptarlo en su marco y acervo normativo comunitario. Realidad, pues, y no privilegio, porque históricamente, como luego veremos, han existido una serie de circunstancias claramente objetivas, como han sido las condiciones geográficas de insularidad, que hoy llamaríamos perificidad, climáticas, de escasez de materias primas, de escasez de agua, etcétera. Esto es, una serie de condiciones objetivas que históricamente dieron lugar a este régimen especial, pero que en la actualidad sigue subsistiendo. Evidentemente, las cosas han mejorado y las citadas circunstancias históricas se han transformado, pero la discriminación esencial en relación con las zonas no insulares sigue existiendo. Ya se ha hecho referencia al artículo 138.2 de la Constitución y a esa frase final, atendiendo en particular las circunstancias del hecho insular.
A ello yo añadiría la referencia que se contiene en la disposición adicional tercera de la misma Constitución y el control de constitucionalidad al que intentamos someter, digamos, por parte de los tribunales canarios en la modificación que se hizo en el año 1994. Y conocemos la respuesta que se nos dio por parte del Tribunal Constitucional. Pero yo quiero destacar lo que tanto la exposición de motivos de la ley del año 1994, que es la que modifica la regulación inicial del año 72, la que nos decía acerca de cuál es, de dónde viene, de cuál es, hasta dónde vamos con este régimen fiscal. Canarias, se dice, históricamente ha dispuesto de un régimen de libertad comercial que implicaba la existencia de franquicias al consumo, menor presión fiscal indirecta y exención de la práctica de determinados monopolios estatales. Estas condiciones propiciaron en Canarias un específico y diferencial modelo económico-fiscal respecto al dominante en el resto del territorio nacional. La Constitución del 78, el posterior Estatuto de Autonomía del 82 y los protocolos de Canarias, en los que se han regulado las relaciones entre el Reino de España y la Comunidad Económica Europea, han respetado parte de estas especificidades en lo que constituye propiamente un acervo reconocido y compatibilizado en el proyecto comunitario. Sin embargo, esta singularidad ha debido integrar y asumir determinados presupuestos legales y funcionales correspondientes al ordenamiento vigente de la Unión Europea. Estos hechos han terminado por reducir al mínimo la operatividad de la ley del año 1972, que ya en sus planteamientos estratégicos y en buena parte de su articulado reflejaba contradictorias y ambiguas formas de regulación, pues contenía los restos de un adulterado librecambismo como medidas claramente proteccionistas. La respuesta que nos dio el Tribunal Constitucional en aquel planteamiento que hicimos, destaco dos frases que para mí son muy significativas. Resulta difícil extraer de la disposición adicional tercera de la Constitución la garantía de un contenido inalterable del régimen económico y fiscal. Se decía también, y por otro, que tampoco es posible deducir la existencia de un límite material rígido para el legislador estatal de la mera literalidad del apartado 1 del artículo 46 del Estatuto. En definitiva, se puso de manifiesto por el Tribunal Constitucional que éste tiene en realidad, como antes hemos destacado, una naturaleza evolutiva, esto es, ajustada a las necesidades sociales y económicas de cada momento histórico, como lo pone de manifiesto, de un lado, la progresiva desaparición de las franquicias aduaneras desde la integración de España en la Unión Europea y, por otra parte, la inexistencia de una pretendida franquicia total sobre el consumo. El propio Tribunal Constitucional, y termino con las citas jurídicas, nos recordaba que en el régimen económico fiscal no es por su propia esencia algo definible a priori, sino solo por referencia a un estado de opinión generalizado sobre el objeto y los fines de la indicada protección constitucional y estatutaria, traduciéndose tal opinión, y subrayo esta frase, en una imagen característica que por su naturaleza es dinámica y evolutiva. En aquel momento, en el año 2010 creo que fue, o 2013, cuando Salvador publica el Manual de Reservas para las Inversiones Canarias, yo ya me planteaba la dificultad, o me planteaba tratar de abarcar lo que él había querido decir sobre la RIC. Fíjense cuál era su pretensión, que citaba en la exposición de motivos. Abarcar todo el estudio sobre la normativa de la RIC, la compleja casuística que puede presentarse en su aplicación y las distintas interpretaciones con las que tanto la doctrina legal como científica han solucionado las numerosas discrepancias que han surgido desde la creación de este incentivo. Esta era la pretensión de Salvador Miranda en relación con la RIC. Pero Salvador no se quedó satisfecho con aquello. El libro fue un brillante libro, como les decía, me dio el honor de prologárselo, pero Salvador a aquello le parecía poco. Salvador podía dar más de sí. Y le pudo su vena histórica y con el rigor intelectual que le caracteriza, pero al mismo tiempo intentando acercarse al profano, emprendió una ingente tarea.
y el primer vástago de esta ingente tarea es el que hoy tenemos el honor de presentar. Salvador miró atrás. Salvador observó que en la historia estaba el misterio. En aquel momento, Salvador tuvo una duda. Yo no sé si su duda llegó a ser una duda existencial, pero sin duda le asaltó la duda, y la duda fue de si la crisis económica podía con el REF. Y Salvador se hizo muchas preguntas, y los tribunales no le ayudaban, los legisladores no modificaban, y la crisis seguía avanzando. Entonces Salvador volvió a sus cuarteles de invierno, volvió al pasado, volvió a la historia, volvió a su historia, a nuestra historia. Ahí estaba la respuesta. Y también estaba el soporte y la fortaleza de estas instituciones fiscales canarias. Salvador se preguntaba lo siguiente: ¿es consecuencia esta crisis económica en Canarias de la reforma estructural realizada en la normativa del REC? Y su respuesta fue clara: por supuesto que no. Al igual que en el espectacular despegue económico de Canarias como región en los últimos años, tampoco se debió a la creación del RIC en 1994, sí hay elementos que a escala más pequeña influyen positiva o negativamente en el entorno económico, y entre ellos está sin duda, qué duda cabe, el factor normativo. Salvador destaca, con sus conocimientos de abogado, de economista, de historiador, que en Canarias comenzó la crisis económica en el año 2007, haciéndose sus efectos más patentes en el 2008, según él mismo podía comprobar junto con otros asesores fiscales en su despacho profesional. Y decía, del citado año: se desploman también las dotaciones de la RIC, y se puso otra vez de manifiesto la incapacidad crónica de la mayor parte de los políticos para predecir, planificar y corregir los efectos de un cambio de ciclo económico. Los que estaban en el poder negando hasta última hora lo que era evidente, y los que estaban en la oposición incapaces de arbitrar, proponer y consensuar medidas fiscales para salir de la crisis. Históricamente, en Canarias, decía Salvador, hemos estado siempre acostumbrados a cambios de ciclos económicos. No por ello, entre unos y otros, han dejado de producirse el consecuente caos y el drama social que se saldaba con hambrunas y con la emigración. Algo parecido ha vuelto a suceder en la primera década del siglo XXI, aunque ahora los que emigran son los propios inmigrantes que llegaron al socaire del anunciado bienestar. Las medidas económicas y financieras adoptadas por el Gobierno llegaron tarde. La inyección financiera estatal a las entidades crediticias no se trasladaron a las empresas que asistieron, y aún hoy existen, decía entonces Salvador, impotentes a un vertiginoso resquebramiento de su economía y de su entorno. Fue muy crítico con la gestión política y fue muy crítico, digamos, con aquella situación. Tenía una duda existencial. Veía que la crisis económica podía terminar con ese régimen económico fiscal que históricamente se había desarrollado en estas islas. Una vez más se hacía realidad aquel pensamiento, aquella frase de los años 30 que se atribuyó a Juan Manuel Trujillo: Canarias se ignora e ignora que se ignora. Entonces, Salvador, con sus elucubraciones económicas, jurídicas e históricas, siguió pensando que el REF no podía seguir siendo un incomprendido, y decidió al menos buscar su origen. Tenía que explicar que no era una prebenda obsoleta o una institución que estaba fuera de contexto. Había que volver al siglo XV, había que buscar su paternidad y, en consecuencia, había que volver sobre el mismo con toda la fuerza que nos transmite la historia, como bien decía, pues, que me ha precedido en el uso de la palabra. Se centra, después de la conquista de Canarias en 1483,
en 3 documentos a los cuales ya se ha hecho referencia, los 2 de 1487, el privilegio o franquicia de Gran Canaria, los 2 que tiene sus dudas históricas que no he conseguido entrañar y algún día me lo explicará, de si se firman el 20 de enero o el 20 de febrero de 1487 en la ciudad de Salamanca, pero lo que sí es cierto es que supone la incorporación política y, sobre todo, el segundo de ellos, la incorporación jurídica y el nacimiento del rey, como hacía referencia en este momento Luxán. Sitúa perfectamente el contexto de la conquista de los reyes católicos, explica las razones, la motivación económica, la necesaria financiación de la conquista y la motivación de carácter política, a las cuales no están ausentes las trifulcas de aquel momento entre Castilla y Portugal. Dejo, porque ya está suficientemente explicado, lo relativo a la reseña literaria y bibliográfica. Como andaluz y, como ustedes dicen, canario de adopción, ha sido una gran satisfacción poder comprobar el paralelismo entre los fueros andaluces de Almería, de Loja, del Valle del Guadalquivir y, sobre todo, de Baza, en comparación con los canarios y los privilegios fiscales del Reino de Granada. La trayección histórica y la proyección tras la conquista la tienen ustedes encima de la mesa. Pero yo he querido buscar un paralelismo a la situación actual. Él explica con todo detalle que estamos en presencia de las típicas 2 caras de la moneda. Una hacienda real, sin duda alguna más suave que la hacienda peninsular, con exenciones tributarias como elemento determinante de su funcionamiento y, sin embargo, una hacienda local que grava toda la gran actividad externa e interna a la cual ya se ha hecho referencia por Luxán. Esto es, insisto, 2 caras de una misma moneda, exenciones reales al consumo desde la perspectiva estatal, exigencias superiores desde los consejos de carácter local. El eterno dilema. El Estado baja y yo les pregunto, ¿la comunidad autónoma sube? ¿Sube demasiado? Este es el gran problema y el gran elemento determinante del funcionamiento del REF. No podemos, lógicamente, abandonar pues, estas enseñanzas históricas, ese equilibrio que ya existió en aquel momento de la historia y ver realmente en este momento cuál es el equilibrio. Yo no quiero hablar de cupo ni de convenio, pero sí al final habrá que las balanzas fiscales traducirlas también en el ámbito de este régimen económico fiscal canario. Y termino como ha terminado pues, mi predecesor en el uso de la palabra. Los 2 hemos percibido el enamoramiento que ha tenido el autor con el amojarifazgo. A mí me cuesta trabajo pronunciarlo. Como es algo pues, más suave que el de la península, como comienza en un 3%, años más tarde sube al 5%, al final termina en el 7%. Primero es una gestión de carácter, pues, digamos, institucional y luego pues, él explica con todo detalle los encabezamientos y los arrendamientos y el sistema de gestión. Me llama la atención la exención que había para los extranjeros sobre este tema, pero me parece sin duda alguna que esta proyección histórica que inicia Salvador Miranda lo que hace es poner, como se dice ahora, en valor, poner en buena dirección, poner en proyección de futuro esta institución de la cual no tenemos que pensar, insisto una vez más, en que estamos en manos o en presencia de un privilegio, sino en presencia realmente de una reivindicación histórica que tiene que ser modernizada. Termino diciendo simplemente que con libros como el de Salvador Miranda, otro REF es posible y, por supuesto, otra RIC también será posible y los tribunales intentaremos estar a la altura. Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra el autor de la obra, don Salvador Miranda Calderín. Alcalde, dignísimas autoridades, representantes de todas las asociaciones,
colegios profesionales a los que pertenezco, que me han honrado con su presencia, señoras y señores. Qué duda cabe que la institución del régimen económico y fiscal de Canarias, para mí, es algo importante, es algo casi vital, como han destacado las dos personas que he elegido para que presenten este libro. Y efectivamente así lo es. Ha pasado el momento, como bien ha dicho Rafael, de quitarme el día a día, de quitarme el problema diario y concentrarme en algo que no se había hecho, concentrarme en nuestra raíz histórica e ir adelantando poco a poco, porque indudablemente una obra como la que pretendo redactar y terminar en un periodo más o menos de 10 años, la única forma de hacerlo es poco a poco, no hay otro truco, hacerla poco a poco. Y yo parto del concepto, de la definición que dio de nuestro régimen económico y fiscal el Tribunal Constitucional en su momento. El conjunto de necesidades que la sociedad canaria siente que se le deben solucionar. Esas necesidades van variando en el tiempo, qué duda cabe. Un día son unas, otro día son otras. Afortunadamente, en la actualidad, tenemos el paraguas de la ultraperificidad, pero no siempre fue así, no siempre fue así. Y lo que he ido transportándome en el tiempo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de identificar estas necesidades y ver cómo se solucionaron. Si nos vamos al siglo XV, qué duda cabe que la necesidad más imperiosa era el poblamiento de las islas, concretamente de las islas de Realengo. Gran Canaria es la primera que se conquista. Y al ser la primera que se conquista, pues había que dotarla con unas herramientas de política económica que contribuyeran a que la gente se quedara en la isla y que vinieran de fuera. ¿Y cómo se consigue? Con dos tipos de medidas. Medidas económicas y medidas de incentivos fiscales. Los incentivos fiscales, por muy importantes que sean, no ayudan a nadie si no hay una base económica previa. Y en el siglo XV, ¿cuál fue esa base económica previa? Los repartos de tierras y agua. Y voy analizando poco a poco y lo que quito hierro a muchas cuestiones que se plantearon, sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX se pensó que el fuero de población nuestro era el culmen de la democracia. Era un documento ad hoc hecho para nosotros. Ese romanticismo se rompe en el siglo XX, pero ya en el siglo XX tardío, en 1970, cuando el profesor Lalín de Abadía dice: el fuero que ustedes recibieron en 1494 es radicalmente idéntico al fuero de Baza y de otras ciudades andaluzas. Y así voy quitando hierro. Para quitar ese hierro, ¿qué necesito? Necesito qué es lo que han dicho los que han analizado estas cuestiones antes que yo. Y ahí me enfrento a la literatura, una amplísima literatura sobre los tres hitos que conforman nuestro régimen económico y fiscal de Canarias. Primero, la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla, lo que supone también la incorporación al derecho castellano. Segundo, el privilegio de franqueza. Queda la isla de Gran Canaria exenta de todo tipo de pechos y alcabalas. Pero lejos de pensar que quedábamos exentos de todo, lo que he estudiado es que existieron muchísimos impuestos. El primero de ellos, los quintos reales, pero le seguían las regalías reales, las más importantes, la de la horchilla, la de la sal y la de las conchas, una curiosa renta
en que las conchas que teníamos en Canarias eran muy apreciadas por los negros en la costa de Guinea, de tal forma que se trocaban por oro, se trocaban por esclavos esas conchas. Si era algo tan importante, indudablemente el rey, la corona, hizo esa renta suya. Pero aparte de esos impuestos teníamos también las tercias reales, la parte correspondiente al diezmo de la Iglesia, y también teníamos la moneda forera. Pero además de todos estos impuestos, teníamos el almojarifazgo. El almojarifazgo es un impuesto aduanero, sin duda el más importante de la hacienda real en Canarias, que sigue hasta el siglo XIX. Y ese almojarifazgo teníamos datos hasta 1526, aportado por el profesor de La Laguna, Eduardo Aznar Vallejo. He conseguido completar esas cifras, esas estadísticas, durante todo el siglo XVI. Y ahí se comprueba, sin lugar a duda alguna, de que Gran Canaria, hasta la última década del siglo XVI, fue la economía más pujante de las Islas Canarias. Pero a partir de ese momento, a partir de 1586, pierde esa pujanza. ¿Y por qué la pierde? Por el deterioro progresivo de nuestra industria principal, que era la industria del azúcar. Como pusieron de relieve en su día el profesor Antonio Bettencourt Massieu y Manuel Lobo Cabrera, que está aquí hoy con nosotros, no se vino abajo de repente la industria azucarera, sino se vino abajo poco a poco. Por eso, en la segunda mitad del siglo XVI se seguía exportando el azúcar, el valor añadido de la exportación del azúcar era importantísimo, y ya cuando las importaciones de las Indias a Europa del azúcar hace que económicamente no sea rentable la producción. Ese poco a poco se traduce en una reconversión en Tenerife de la agroindustria del vino, y de ahí pues un emporio importante. Y toda la investigación que he hecho la hago con un símil que ha empleado Rafael y que también se refirió Santiago. Y es el que capta la esencia de lo que he querido transmitir. Es el símil de las dos caras de la misma moneda. Y en eso consiste nuestro régimen económico y fiscal de Canarias. Por un lado, para que se pueblen las islas, la corona quita sus principales impuestos. Y por otro lado, también para que se pueblen las islas, los consejos insulares, los actuales cabildos y ayuntamientos, se les permiten que creen un montón de impuestos. Impuestos que gravan toda actividad, con hechos imponibles muy variados. Esa constante se nos produce y se nos reproduce constantemente. Hoy, en la actualidad, sabemos que tenemos importantes exenciones fiscales en los impuestos estatales y tenemos importantísimos impuestos que gravan por parte de la comunidad autónoma nuestra actividad económica. Estas dos caras de la misma moneda van a estar siempre presentes en la obra, incluso físicamente. Si bien en este primer tomo solo me ocupo de la hacienda real, y en el segundo tomo, que ya tengo terminado, creo que lo presentaremos el año que viene, me encargo de la hacienda local. En ese segundo tomo, pues no solo todo ha sido estudio de biblioteca y de archivos, sino también ha sido un importante trabajo de campo, porque una de las rentas que me encuentro y que me llama la atención es la renta de la pez, de la brea o de la pez. Renta que existió en Tenerife y La Palma, pero no en Gran Canaria. ¿Se deducía de esto de que en Gran Canaria no se fabricaba la pez? Por supuesto que no.
Lobo Cabrera tiene estudios en esta materia donde demuestra que se exportó la pez desde Gran Canaria. Lo único que nunca llegó a ser una renta concejil, como sí fue, y de las más importantes, tanto en La Palma y Tenerife. Por ello, nuestras cumbres principales, nuestros pinares, están jalonados de restos de hornos de brea. Restos de hornos de brea que hemos ido redescubriendo, mis amigos y yo, en una labor preciosa de trabajo de campo. Hemos ido midiendo, hemos ido fotografiando. No ocurrió como el tema de los pozos de nieve, que los pozos de nieve estaban completamente tapados y olvidados. No, de los hornos de brea de Gran Canaria se tenía constancia y lo que fuimos identificándolo en los pinares de la isla. En Inagua hay un conjunto formidable de hornos de brea que ocurre como ocurría con los pozos de nieve. Los pozos de nieve de Gran Canaria eran insignificantes respecto a los pozos de nieve de Tenerife. Pero en ese segundo tomo que ya tengo redactado también me he llevado alguna alegría importante. Una de las rentas dada por la reina Isabel la Católica, fue la renta de las mancebías. La renta de la mancebía de las mujeres públicas en los documentos de la época, Mujeres de Amor, en Gran Canaria no se conservan esos documentos. 1599, el desembarco y la conquista de la ciudad, ya que no de la isla, por Van der Doe, destruye o se lleva nuestra documentación. Y en 1842, el voraz incendio que destruye el anterior edificio al actual, pues acaba con los restos que teníamos de documentación. En Gran Canaria estamos casi huérfanos de documentación histórica. Sin embargo, en el archivo del Municipal de La Laguna se conservan unas fuentes impresionantes de todo tipo. La sorpresa me la llevé que estudiando la renta de la mancebía en Tenerife, me encuentro que el Consejo pide una copia al escribano de Gran Canaria del documento tipo, del documento por el que se creó y del contrato inicial del Ayuntamiento de Las Palmas, Consejo en aquella época, con la persona que iba a explotar esta renta. Mandó una copia y esta copia he tenido la satisfacción de encontrarla en Tenerife y, por supuesto, la incorporo como un documento más en el tomo 2. Porque lo que pretendo con este libro es avanzar en el conocimiento de la historia, pero también divulgar. Uno de los objetivos de la cátedra es la divulgación. Y lo que yo pretendo es dar acceso no solo a historiadores de mucho más prestigio que yo, pero que no están especializados en un área concreta, sino a un estudiante que se acerca a nuestro régimen económico y fiscal y ponerle los documentos, en los textos de esos documentos, ponérselos delante, para que saque las mismas conclusiones que yo o conclusiones nuevas. Y en ese análisis, en esa evolución, iremos todos avanzando e iremos ganando en la confección de nuestro régimen económico y fiscal de Canarias. Porque en ese alarde, como decía Santiago, de referencias históricas, me encuentro, al hacerlo individualizado, dónde ha habido fallos, quién copia a quién, cómo esos fallos van continuando, cómo en el siglo XIX Millares Torres pues pierde un poco la cabeza en su primer libro, cómo recupera la realidad en el segundo, etcétera, etcétera. El avance es importante tanto desde las crónicas isleñas y termino con una bocanada de aire fresco que es la de Normando Moreno con su idea de un pacto entre Fernando Guanarteme y el monarca, el rey castellano. Hace falta todavía mucha documentación para sostener el hilo conductor de esa teoría, pero
indudablemente estamos abiertos a que en cualquier momento aparezcan documentos importantes sobre esto. En la actualidad, ¿en qué estoy trabajando? En el tomo 3. Y el tomo 3 es el siglo XVII. Y en el siglo XVII me encuentro con el comercio canario americano. Comercio canario americano que ya existía, por supuesto, en el siglo XVI. Desde 1503 hay un privilegio nuevo, y es el privilegio que Canarias pueda comerciar con las Indias cuando existe un monopolio estatal. Monopolio que lo tiene la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Y por qué lo analizo ahora en el tomo 3 en el siglo XVII? Porque me encuentro algo en ese conjunto de necesidades que la sociedad canaria pretende que se le cubra, me encuentro algo nuevo. En el siglo XVI se exportaban géneros de Canarias a las Indias para poblar las Indias. Para poblar las Indias. En el siglo XVII se exporta el vino de Tenerife y de La Palma y el poquito de Gran Canaria para poblar Canarias. Hay un cambio importantísimo. Por eso, dentro de los privilegios que tenemos, estoy incorporando el privilegio de comerciar con las Indias, porque cambia del siglo XVI al siglo XVII y se hace para el poblamiento de Gran Canaria. Sin esas exportaciones de vino desde Tenerife y La Palma masivas, la economía de las islas se hubiesen venido abajo. Si la economía de las islas se vienen abajo, no hay población suficiente, y si no hay población suficiente, no hay forma de defender las islas de posibles invasiones, y con toda seguridad estas islas pasarían de la Corona de Castilla a otros imperios que se iban forjando en aquellas épocas. Termino con el capítulo de agradecimientos. Espero acordarme de todos, si bien en el libro he reseñado parte de ellos. Empiezo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que me ha permitido acumular conocimientos y que me ha permitido desarrollar estas actividades científicas. En su día docente, y el haber cambiado de la docencia a la investigación, hubo indudablemente años en que me costó. El año que me dijeron que ya no era profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el recorte de los presupuestos, pues la verdad que me afectó. Llevaba ya casi 30 años dando clase en la universidad, y ese agradecimiento lo especifico en nuestro actual rector, Rafael Robaina. Pero también hago una mención especial a José Regidor, nuestro anterior rector, porque fue él quien impulsó la cátedra del régimen económico y fiscal de Canarias. Gracias, Pepe, por ese apoyo en su día, que para mí fue importante. Sin ser a la universidad, me tengo que dirigir al Consejo Social de la universidad. El papel relevante que tuvo Lothar Siemen, hoy fallecido. Lothar fue el verdadero impulsor de la cátedra. Lothar me decía, ¿por qué no? Cada vez que yo quería hacer una cosa y me resultaba novedosa, me decía, ¿por qué no lo vas a hacer? Y efectivamente me dio cancha total para conseguir lo que se consiguió. ¿Por qué? Porque él tenía un pie en el Consejo Social, él era presidente del Consejo Social, pero también tenía otro pie dentro del Círculo de Empresarios. Círculo de Empresarios, que es mi tercer gran agradecimiento, que es quien patrocina la cátedra. Patrocina la cátedra sin meterse en qué ni en cómo, sin decirme, este puede ser miembro del comité científico o no. En el comité científico están las personas que hemos considerado que deben estar, y siempre he contado el beneplácito y no he tenido nunca ninguna llamada de atención por parte del Círculo de Empresarios. Sí tenemos que buscar la mejor forma en que yo me sienta cómodo administrando ese caudal que me dan año tras año, porque o me dedico a investigar o me dedico a administrar las rentas, y ahí sí
necesito ayuda, ya lo estuvimos hablando con el rector, y a ver qué fórmulas podemos contribuir para que esto sea todo mucho más claro y yo pueda disponer de más tiempo para seguir investigando. El cuarto agradecimiento para mí es para los paleógrafos que me han ayudado. Entrar en un archivo como el Archivo General de Simancas solo, para una persona que no soy experto en paleografía, hubiese sido perder horas y horas de trabajo sin hacer nada. Con la ayuda de dos paleógrafos, concretamente de Isabel Fuentes Rebollo y de José Menéndez Trigo, he avanzado muchísimo. No solo el conocimiento que tenían ellos del archivo, sino que a la hora de transcribir los documentos, sencillamente yo no los leo. Con Isabel Fuentes Rebollo les voy a dar una primicia, y la primicia es que existe una documentación que se llama el Registro General del Sello. El Registro General del Sello es una copia de toda la documentación del reino que se concentraba en ese archivo. Venía de Flandes, de Sicilia, de América, de Canarias. Cuando nosotros hemos destruido nuestros archivos por Bardendoes o por el fuego, pues ahí tenemos una oportunidad. Trabajo que empezó a hacer la Universidad de La Laguna a través de la Fontes Rerum Canariarum y llegó a 1530. La Cátedra del REF tiene en proyecto, y estamos trabajando en ello, hacer la transcripción de toda una década, desde 1531 a 1540, de la mano de Isabel Fuentes Rebollo. Esta documentación es importante para Canarias en general. ¿Por qué? Porque Fontes Rerum Canariarum, Universidad de La Laguna, se le acabaron los fondos y ahí se paró el trabajo. Nos quedan 2 años para terminar, en estos momentos nos quedan prácticamente 9 meses, haremos un análisis histórico de esos documentos y los canarios tendremos 10 años más de documentación. Es para mí un logro importante haber conseguido esto, porque ya no solo es un tema del REF, es un tema que cualquier historiador puede tirar de esos hilos y llegar a cotas increíbles. El siguiente capítulo de agradecimiento para Santiago Luxán, aquí a mi izquierda. Él me dirigió la tesis doctoral en Historia. Yo soy historiador no de profesión soy asesor fiscal, como todos ustedes saben, pero soy historiador de vocación. El método que empleo en mis cuestiones, pues se lo debo a Santiago. Por eso en esta obra, que creo yo que ya va a ser la obra definitiva mía, porque quien se mete a redactar una obra en un plazo de 10 años se está comprometiendo consigo mismo, pero también se está comprometiendo con la sociedad. Si lo consigo, quería que Santiago me hiciera el prólogo de este primer volumen. Y a Rafael Fernández Valverde, porque lo llamé una vez para pedirle el prólogo de algo tan árido como la Reserva para Inversiones. Y él da el apunte, él da el sesgo de quien vive fuera de esta localidad, con lo cual puede tener siempre una visión más genérica, ya no solo desde el punto de vista jurídico, que indudablemente por el cargo que ocupa la tiene, sino también el haber estado en Canarias y el vivir fuera ahora, pues le hace aportar, generar un valor añadido en estas cuestiones que para mí son importantes. Gracias, Rafael, porque hayas atendido por segunda vez el estar aquí conmigo. Y luego ya a nivel de amigos, han habido amigos que me han aguantado sábados y domingos caminando, buscando hornos de brea, ahí hemos disfrutado todos, pero también ha habido muchos amigos a quienes les he dado textos para que me los revisen, para que me digan qué es lo que creen, cómo debo cambiar, cómo debo ir viendo los temas, y a todos ellos también quiero darle las gracias. Y finalmente quiero darle las gracias
a mi esposa Teresa, a mis hijas Mónica, Silvia y Tere, por haber respaldado estas 4 horas de investigación diarias que le dedico a esta materia. Yo sigo como persona metódica, me levanto muy temprano, a las 7 estoy en mi despacho, hasta las 2 de la tarde, y me tengo que dormir una siestita en casa, y a las 5 empiezo mi labor de investigación. 4 horas todos los días, sin excluir 2 sábados y domingos, pues son muchísimas horas. Y con los adelantos hoy en día de Internet, ese tiempo se magnifica y se puede avanzar en cualquier investigación. Tengo que seguir yendo indudablemente a los archivos, pero considero que voy avanzando y que ese plazo de 10 años es posible para terminar esta labor. A todos ustedes y a mi familia en particular, las gracias, porque hoy en día ve la luz una obra con toda mi ilusión. Espero que a ustedes les sirva no para leérselo de golpe, porque este libro, como señalaba un periodista que me hizo una entrevista e hizo un artículo esta mañana, este libro tiene truco. Y el truco es muy sencillo. He puesto un compendio gráfico a colores, 16 páginas. Y en esas 16 páginas cuento básicamente el libro. El que le interese alguna cuestión va al índice, y como el índice está súper desglosado, entra en el epígrafe que le interesa y se puede documentar sobre esa materia. Indudablemente a los historiadores les interesará mucho más, pero aquel neófito, aquel que se acerca por primera vez a la historia de nuestro REF, pues es un aliciente empezar de lo más fácil a lo más profundo, ayudándose de ese compendio gráfico con fotos en colores y yendo luego al índice. Por último, darle las gracias al alcalde por estar en este marco inolvidable. Ahora vamos a estar, cuando termine el acto, al alcalde, pues podemos estar en la parte superior, disfrutar de las vistas, disfrutar de un vino, y entonces podríamos hablar ya sin gran protocolo. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Salvador. Como dice, le toca al que les habla concluir este acto. Las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, tras su institución con la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la ciudad en el año 1978, se han consolidado poco a poco, no solo como un evento festivo heredero de la alegría que ha señalado la capital Gran Canaria a sus gentes a través de más de 5 siglos de historia, sino como un momento en el que la ciudad aprovecha para acercarse a rememorar y divulgar muchos capítulos y aspectos trascendentes de su historia que fueron determinantes para su evolución y para el devenir y su propia idiosincrasia. Así, en el programa de actos cada año aparecen actividades culturales ya clásicas que permiten a los vecinos acercarse un poco más al conocimiento de la ciudad y de su patrimonio histórico y artístico. Es el caso de los paseos nocturnos por la vieja ciudad, que se iniciaron ya en el año 1978, con recorridos culturales y patrimoniales, al igual que en la actualidad, especialmente desde el pasado año, que procuramos abrir las puertas de muchos monumentos y edificios históricos, incluso de particulares, para el conocimiento y disfrute del público que incluso encuentra en ellos la oferta de conciertos y recitales, o el mismo paseo nocturno que este año nos traerá la memoria de una de las actividades pedagógicas y artísticas más señeras del siglo XX en esta capital, la Escuela de Arte Luján Pérez, al cumplirse el centenario de su fundación en 1918. Junto a todo ello, también destacan los ciclos de conferencias y las presentaciones de libros o las exposiciones de arte, orbe en la que se incluye este acto relevante que celebramos aquí esta noche de junio,
cuando conmemoramos el 539 aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria. No podía ser otro lugar el más adecuado para celebrarse la presentación de la obra que esta tarde-noche nos ha ofrecido el doctor Miranda Calderín y la cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues se trata, en buena medida, de acontecimientos, de vivencias, de hechos históricos que no solo condicionaron definitivamente el devenir de esta capital y con ella incluso de todo el archipiélago, llegando hasta la más palpitante actualidad, cuando el régimen económico y fiscal, el hecho impositivo diferencial que señala Canarias, atraviesa momentos muy significativos, sino que se dieron en un espacio concreto, verdadera primera ágora de la vida administrativa, política y vecinal, como es el que ahora ocupa este histórico y emblemático edificio de las casas consistoriales. Especialmente a partir del segundo decenio del siglo XVI, cuando, según prueban algunos documentos de la época, ya funcionaba el primer edificio levantado por orden expresa de la reina Isabel de Castilla, que ordenaba que su ayuntamiento se reuniera en casas propias, ¿no? Un bello edificio renacentista que, por desgracia, como se ha comentado aquí, el fuego se llevó por delante en 1842 y con él un riquísimo tesoro documental acrisolado a través de los siglos XVII y XVIII, pues la documentación anterior ya se había perdido con el ataque del almirante, como también se ha comentado, holandés Peter van der Does en junio y julio de 1599. Así, la ciudad se ve complacida y honrada de poder presentar en este salón dorado de las casas consistoriales, donde a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo del siglo XX han tenido lugar sustanciales y relevantes actos institucionales, pero también culturales y académicos, el primer tomo de un trabajo que no solo recoge aspectos fundamentales de la historia económica insular que, como ya se ha señalado, tuvieron como ámbito protagonista el que ahora ocupa este edificio, sino que está llamado a convertirse en una de las obras clásicas y referenciales en esta materia. No voy a repetir ni reiterar lo que ya han resaltado magistralmente los dos extraordinarios presentadores de la obra, el doctor don Santiago Luzán Meléndez y el distinguido magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Fernández Valverde, a los que agradezco tanto su presencia en este acto en las casas consistoriales y con ello en la orbe de nuestras fiestas fundacionales, como la lección de historia económica y jurídica que nos han ofrecido a propósito de la obra que presentan, como también lo ha hecho en sus palabras el propio autor del libro, el investigador y director de la cátedra del REF de nuestra universidad, don Santiago Miranda Calderín, que con suma prudencia y magistral pedagogía ha desbrozado y presentado aspectos que dan luz a unos años fundamentales en la que la ciudad daba sus primeros y luminosos pasos en un siglo XVI que no fue nada fácil para esta población, pero que fueron definitivos para la conformación de la populosa y cosmopolita ciudad atlántica que hoy disfrutamos sus vecinos y los miles de visitantes que nos llegan cada año. Pero sí resaltaría dos aspectos que desde el consistorio, desde la misma alcaldía, se ven de forma muy especial y sugerente tanto para la historia de la ciudad como para el presente, que es este ayuntamiento, que reúne su pleno en este mismo salón y debe construir cada día para cumplir con el mandato que le han dado los ciudadanos. El primero, que fuesen los propios vecinos de esta capital los que pidieran a los reyes de la incorporación de la isla a la corona de Castilla en 1487 y, por tanto, al derecho castellano para quedar así protegidos de la ansia de señorío existentes en aquella época y de la posible venta de la isla o de alguna de sus localidades. Y el segundo, que el privilegio de franqueza de 1487 que otorgaron los reyes católicos a esta isla tuviese como objetivo principal el poblamiento de la isla, la posibilidad de que en la isla se desarrollase inicialmente una sociedad que ha alcanzado altas cotas de dinamismo a partir del siglo XX. Estos dos hechos, junto al Fuero de Gobernación de 1494, son las claves que la autora ha esbozado como propiciadora de un régimen económico y fiscal diferenciado desde el siglo XV y como esos tres hechos se extrapolaron desde esta ciudad al resto del archipiélago. Es cierto que la importancia de esta capital se desvaneció desde el punto de vista económico en los siglos XVII y XVIII, pero rebrotó con todo vigor a raíz de la promulgación de los puertos francos y la creación de la necesaria infraestructura portuaria en la segunda mitad del siglo XIX para ser un referente no solo en el archipiélago, sino en todo el Atlántico Medio.
Hoy, sin duda, ha sido una jornada que se recordará durante mucho tiempo, pues conmemorando la fundación y el devenir de la capital Gran Canaria, no solo se han hecho patentes aspectos fundamentales para su identidad actual, sino que se ha puesto al servicio de los ciudadanos una nueva y utilísima herramienta para el conocimiento exacto de su historia, pero una historia que aún se construye en el presente que nos ha tocado vivir. Es por ello también muy relevante que en este acto nos acompañe el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Rafael Robaina Romero, esa institución que soñaron e ilusionó durante siglos a los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, desde que se propusiera por vez primera ya en 1735, cuando en el sínodo diocesano se solicitó formalmente a la corona por el obispo de Canarias, Manuel Dávila Cárdenas, y que hoy representa un logro de la ciudadanía gran canaria al servicio de toda la comunidad canaria, donde se gestan importantes trabajos de investigación como el que esta noche se han presentado. Gracias, rector. Y si el empresariado tuvo y tiene también una presencia, una efectiva actividad en la consecuencia y la actividad de esta universidad, ahora se concreta también en la edición de esta obra que ha sido posible gracias al respaldo y dotación que el Círculo de Empresarios de Las Palmas hace a la cátedra del REF. Por ello agradezco a su presidente, a don Mario Romero Mur, su presencia y sus palabras que también han sido relevantes en el significado de este acto. Igualmente también agradecer la presencia del viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, don Ildefonso Socorro, que nos ha honrado con su presencia y cuyo área además tiene especial relevancia y significado con la materia que hoy hemos tratado aquí. En nombre de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el 539 aniversario de su fundación, agradezco y felicito al doctor don Salvador Miranda Calderín por su importante contribución científica al conocimiento de la historia del REF y de la ciudad. También agradecer a todas las representaciones institucionales y profesionales, como a todos los vecinos y vecinas presentes en este acto, su asistencia al mismo, pues son ustedes quienes dan sentido y verdadero contenido a la celebración de estos eventos en el marco de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Felicidades y muchas gracias a todos. Y ahora, como ha dicho el autor, pues tenemos un cóctel en la terraza del edificio. Muchas gracias.